Donald Trump hace poco tuvo un intento de asesinato y Torruco Garza saca una información de que no es la primera vez que pasa eso en Estados Unidos. Como sabemos, pues en Estados Unidos hay una tasa muy alta de intentos de asesinatos. Intentaron asesinar a Donald Trump. El día de ayer Donald Trump se encontraba dando un discurso en Pensilvania cuando se escucharon detonaciones de bala y Trump cayó al suelo. Afortunadamente fue sacado con vida de aquel escenario, solamente con sangre en la oreja y en la cara causado por el roce de una bala. Históricamente Estados Unidos ha tenido una larga lista en cuanto a intentos de asesinato a sus mandatarios. En 1865, el presidente Abraham Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford, esto en el contexto final de la Guerra Civil por un simpatizante de la causa confederada. En 1881, James Garfield también fue asesinado por una deuda política y en 1901, William McKinley corrió con la misma suerte cuando un anarquista le disparó en el abdomen. En el año de 1963, el presidente John F. Kennedy fue asesinado en la ciudad de Dallas, Texas, por Harry Lee Oswald y posiblemente por algún otro tirador. También otros presidentes de Estados Unidos sufrieron intentos de asesinato. El primero ocurrió en 1835, cuando un pintor de casas intentó dispararle al presidente Andrew Jackson. Para suerte de este presidente, la pistola simplemente no funcionó. Theodore Roosevelt sobrevivió a un atentado en 1912. Años después, el presidente Ronald Reagan, en 1981, resultó gravemente herido por una bala, pero logró sobrevivir. Ahora, ha ocurrido lo mismo con Donald Trump en la ciudad de Butler, en Pensilvania. Sin embargo, en el caso del atentado a Trump, un asistente al mitin fue asesinado y 2 resultaron gravemente heridos. Además, el atacante también falleció después de que un francotirador del servicio secreto le disparara. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, condenaron lo ocurrido en Estados Unidos y afirmaron que la violencia es irracional e inhumana y no lleva a ningún lado. El atacante de Donald Trump había sido identificado como Thomas Matthew Crooks, quien fue un solitario y sufría bullying cuando asistía a la escuela. El atentado a Donald Trump a muchos nos ha hecho recordar la década de los años 60, que también estuvo marcada por una gran violencia política. Esto en el contexto de la guerra de Vietnam y la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. En esa década fueron asesinados también John F. Kennedy y su hermano, Robert Kennedy, quien en 1968 buscaba ser presidente de Estados Unidos. Robert Kennedy fue asesinado en la ciudad de Los Ángeles después de haber ganado las elecciones primarias en el estado de California. En esos años también fueron víctimas de violencia política grandes líderes sociales como Malcolm X y Martin Luther King. El problema en general es cuando el fanatismo político se traduce en violencia, y así es cuando todo se sale de control. Pero, ¿por qué ocurre esto en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos se pueden comprar armas de asalto en cualquier supermercado. Estados Unidos es el único país en el que hay más armas que ciudadanos. Esto gracias a que en la segunda enmienda de la Constitución estadounidense permite libremente el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Se calcula que hay en promedio 120 armas de fuego por cada 100 habitantes. De acuerdo a las estadísticas, los estadounidenses poseen más de 393 millones de armas. Todas esas armas son las responsables de generar este tipo de actos de violencia política. Si Estados Unidos tuviera una legislación mucho más estricta en cuanto a la venta de armas, este tipo de atentados no ocurrirían. Y de paso, acá en México tampoco habrían tanta violencia, que la mayoría de las armas son utilizadas en México y provienen de Estados Unidos. A esto hay que agregarle que existen discursos políticos que alimentan el odio. Por eso es tan peligroso deshumanizar al contrincante o a ciertos grupos específicos dentro de la política y de la sociedad. Hay que decir que lo bueno fue que este atentado no pasó a mayores. Un asesinato de Donald Trump traería consecuencias indeseables para ese país, las cuales repercutirían a nivel mundial. Soy Miguel Torruco Garza y les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.